Tyrone regresaba a casa tarde en la noche cuando de repente dos policías lo detuvieron sin previo aviso. La situación se convierte en una verdadera pesadilla. Una paliza brutal, acusaciones falsas y un intento de silenciamiento. Pero lo que sucede después cambiará todo. No te pierdas esta emocionante historia hasta el final. Te sorprenderás. Suscríbete al canal si quieres ver aún más de estas historias. Tus me gusta y comentarios son una gran motivación para continuar. Escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia y qué momento te enganchó más. Tyrone se sentó detrás del volante de su auto. El cansancio pesaba sobre él después de un largo día de trabajo. Las calles estaban tranquilas, el tipo de silencio que te hacía sentir como si fueras la última persona en la tierra. Respiró profundamente tratando de sacudirse el cansancio que se instaló en sus huesos. Ansioso por llegar a casa con su madre Martha y su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. El pensamiento de la cena caliente que siempre le dejaba le dio una pequeña sensación de comodidad mientras conducía por el tramo de carretera poco iluminado. El espejo retrovisor de repente se llenó de luces rojas y azules intermitentes. Un coche de policía lo seguía de cerca. Tyrone sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No había ido a exceso de velocidad, no había corrido ni un rayo. La confusión rápidamente se convirtió en miedo cuando la sirena del crucero sonó indicándole que se detuviera. Las manos de Tyrone temblaron levemente cuando detuvo el auto a un lado de la carretera. Respiró profundamente tratando de calmar los rápidos latidos de su corazón. Conocía la rutina muy bien. Mantén la calma, mantén las manos visibles. Responde sus preguntas y espera que nada salga mal. Había escuchado las historias, visto los titulares y sabía lo rápido que una parada de tráfico rutinaria podía convertirse en una pesadilla. Susurró una oración silenciosa en voz baja. Dos oficiales blancos emergieron del crucero, sus rostros ensombrecidos por el tenue resplandor de las luces de la calle. Caminaron hacia ambos lados del auto de Tyrone. Sus linternas lo cegaron mientras las iluminaban directamente en su rostro. Licencia y registro, exigió uno de los oficiales. Su tono era frío y autoritario. Tyrone obedeció y entregó sus documentos con manos firmes, obligándose a mantener el contacto visual. ¿Cuál es el problema, oficial? No creo haber infringido ninguna ley. El oficial no lo hizo. Respondió de inmediato. Sus labios se curvaron en una leve mueca de desprecio mientras miraba por encima de la licencia. Su compañero rodeó el auto el haz de su linterna escaneando cada rincón, como si buscara algo, cualquier cosa que pudiera justificar su presencia. La inquietud de Tyrone se convirtió en un nudo en su estómago. Luchó por mantener su respiración estable. De repente, el oficial del lado del pasajero comenzó a golpear la ventana de Tyrone. Sal del auto, ahora ladró. La demanda fue aguda. Cortando el aire de la noche, el corazón de Tyrone se aceleró. ¿Por qué hice algo mal?, preguntó tratando de mantener su voz tranquila, pero había un temblor en ella, un toque de miedo que no pudo reprimir. El oficial dio un paso atrás colocando una mano en la empuñadura de su taser. Dije sal del auto. Ahora, sabiendo que no había discusión con ellos, Tyrone lentamente alcanzó la manija de la puerta rezando para que cualquier movimiento repentino no fuera mal interpretado. Tan pronto como salió del auto, los oficiales lo agarraron bruscamente golpeándolo contra el costado de su propio vehículo. El dolor atravesó sus costillas cuando su pecho chocó con el frío metal. Sus manos estaban retorcidas detrás de su espalda, y podía sentir el mordisco de las esposas contra sus muñecas. No he hecho nada, por favor, solo escúchame. Tyrone suplicó con voz tensa mientras el miedo se convertía en pánico. Los oficiales lo ignoraron. Uno de ellos lo empujó más fuerte contra el auto. Sintió su mejilla presionada contra la superficie áspera de la ventana. El olor a polvo y metal llenaba sus fosas nasales. Cállate. El oficial está presionando una rodilla en la parte baja de la espalda de Tyrone. ¿Crees que eres duro, eh? ¿Crees que puedes abrir la boca y resistir el arresto? La mente de Tyrone daba vueltas. Resistirse al arresto. No se había resistido a nada. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras trataba de entender por qué estaba sucediendo esto. Trató de mirar a su alrededor esperando que alguien pudiera ver lo que estaba sucediendo, pero la carretera estaba vacía y las sombras se tragaron cualquier señal de vida. El otro oficial se acercó. Raising his baton. You think we're playing games with you? It rolled without warning. The baton came down on Tyrone's side, a searing pain shooting through his ribs. Tyrone cried out, his knees buckling beneath him. I could hear them laughing, their voices low and filled with a cruelty that chilled him to the core. Stupid punk thinks I can mouth off to us, one of them muttered, delivering another blow to Tyrone's side. The pain was blinding, leaving him gasping for breath. Tyrone's mind reeled a desperate thought. Crossing his mind, someone must hear this, someone has to see this, but the road remained empty, the night as silent as a grave. He felt tears burning in his eyes, but a beat down heart refusing to let them see his weakness. Please, I'm not resisting. His voice was barely a whisper, now choked with pain and fear. The officers finally stopped, stepping back to admit their work. Tyrone lay on the ground, bruised and bleeding, his breath coming in ragged gasps. I heard one of them snap the handcuffs tighter around his
Wrists the metal cutting into his skin. You're going down for assaulting an officer. The first cop sneered, pulling out a small notebook to start writing. That's what's going into the report. You resisted arrest, attacked us. That's what. Till Tyrone's heart sank as the words sank in. He knew that his side of the story wouldn't matter, not when the only witnesses were the men who had beaten him. As he lay on the cold pavement, pain radiating and through his body, he wondered if he'd ever see his mother again, or if this was how his life would end, just another nameless, forgotten statistic. The last thing he saw before slipping into unconsciousness was the smirk on the officer's face as he snapped shut the notebook, sealing Tyrone's fate. With a light, Tyrone woke up in a cold, dimly lit holding cell, his body aching with every breath. His hands were still cuffed, his wrists raw and bruised from the tight metal. He tried to shift, but pain shot through his ribs, forcing a pain growing from his lips. The memories of the night before came flooding back, red and blue lights, the cruel faces of the officers, the feeling of his own blood running down his face. He swallowed hard, trying to push back the rising panic. The cell was small and ray of sweat and disinfectant, the air stale and suffocating. Tyrone forced himself to sit up, wincing at the sharp pain in his side. He couldn't remember how long he had been there. Hours, days. The only thing he knew for certain was that no one had told him why he was being held. He hadn't been given a phone call. He hadn't even seen a lawyer. He was trapped in a nightmare with no end. Inside, footsteps echoed down the corridor, heavy and slow. Tyrone looked up to see one of the officers from the night before standing outside the bar. A mock smile on his face. He recognized him instantly, the same man who had taken pleasure in beating him, the same one who had written that false report. Well, look who's finally awake. The officer sneered, leaning against the bars with a casual arrogance. Hope you've had time to think about what you did. Tyrone's throat was dry and his voice came out as a raspy whisper. I didn't do anything. You know that. He never resisted. You saved it. The officer cut him off, his smile vanishing in an instant. You attacked us. You resisted arrest. That's what the reports say, and that's what the judge is going to hear. No one's going to believe some thug over a couple of cops, especially not here. Tyrone felt a rush of anger and fear, but he beat back the retort that rose to his lips. He knew it wouldn't help. These men held all the power. It was just another black man trapped in their system, and they intended to keep him there. His thoughts turned to his mother, Martha, wondering if she knew where he was, if she had any idea what had happened. He could imagine her frantic, calling hospitals, calling friends, desperate for answers. The thought broke his heart. After what felt like an eternity, the officer finally left, leaving Tyrone alone in the cell with the crushing weight of despair. He closed his eyes, fighting the tears that burned behind them, trying to hold on to a sliver of hope that someone would come for él. Pero todo lo que podía oír eran los ecos de las palabras del oficial reverberando a través de la celda vacía como una sentencia de muerte. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Martha estaba sentada en la mesa de su cocina, todavía mirando la cena fría intacta que había preparado la noche anterior. Tyrone nunca había vuelto a casa, y ella no había escuchado una palabra de él. Su estómago se retorció de miedo mientras marcaba el número de la estación de policía local, por lo que parecía la 100ª vez. Departamento de policía, ¿cómo puedo ayudarlo? La voz del otro lado era cortante e impaciente, como si fuera una molestia. Mi nombre es Martha Johnson, dijo tratando de mantener su voz firme. Estoy buscando a mi hijo Tyrone. Llegó a casa anoche, y estoy preocupada. Creo que podría haber sido detenido por la policía. Hubo una larga pausa, y Martha escuchó el sonido de papeles barajando. ¿Cómo se llama de nuevo? Tyrone Johnson, repitió, su corazón latiendo en su pecho. Por favor, solo necesito saber si está allí. Nunca desaparecería así sin llamarme. Otra pausa, luego el tono de la mujer se volvió fría. No tenemos a nadie con ese nombre aquí, señora. Si está detenido será procesado. Pronto debería intentar llamar más tarde. Martha apretó el teléfono con más fuerza. Su frustración burbujeaba. Me ha estado diciendo eso todo el día. Solo quiero saber dónde está mi hijo. Pero la línea se cortó, dejándola sin nada más que él. Tono demarcado. Martha dejó caer el teléfono sobre la mesa. Sus manos temblaban con una mezcla de miedo y enojo. Tenía que hacer algo, sentarse y esperar. Ya no era una opción. Salió de la casa conduciendo directamente a la estación de policía. Cuando llegó se encontró con escaleras y encogimientos de hombros despectivos. Los oficiales detrás del escritorio la trataron como una molestia, negándose a darle ninguna información sobre el paradero de Tyrone, pero ella no se echó atrás. Levantó la voz exigiendo ver a su hijo, dejando en claro que no se iría hasta que tuviera respuestas. Finalmente apareció un oficial, pero en lugar de ofrecer ayuda le dio una sonrisa que le heló la sangre. Sus hijos están detenidos por resistirse al arresto y agredir a un oficial, dijo, tono goteando con falsa preocupación. Te sugiero consiga un abogado, señora. El corazón de Martha se hundió cuando escuchó las palabras. No tenía sentido. Tyrone nunca había tenido problemas con la ley, no era el tipo de persona que pelea con nadie y mucho menos con un oficial de policía. Conocía a su hijo y sabía cuando algo no estaba bien. Con un apretón de manos, salió de la estación con la mente acelerada. No podía creer lo que estaba escuchando, pero sabía una cosa con certeza: necesitaba ayuda y la necesitaba rápido. Se acercó a un viejo amigo, un abogado local que había lidiado con casos de mala conducta policial antes. Juntos comenzaron a investigar lo que realmente sucedió esa noche. Mientras buscaban respuestas, descubrieron el informe condenatorio que los oficiales habían presentado. Pintaba a Tyrone como un agresor peligroso, alguien que se había abalanzado sobre los oficiales sin previo aviso. No se mencionó la paliza, no se mencionó las heridas que había sufrido.
fue una invención completa diseñada para enterrar la verdad. Las manos de Martha temblaron cuando leyó las palabras, la rabia hirviendo en su pecho. Están mintiendo, dijo, su voz era apenas más que un susurro, están mintiendo sobre mi hijo. El abogado asintió. Sombríamente, ya he visto esto antes, vamos a tener que luchar contra esto, Martha. Pero no va a ser fácil, harán todo lo que puedan para proteger a los suyos. Martha lo miró a los ojos y en ese momento sintió una determinación que no sabía que poseía. No les permitiría destruir la vida de su hijo, no les permitiría enterrar la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a todo el departamento de policía. Se aseguraría de que sus mentiras fueran expuestas. El capítulo termina con Martha y el abogado comenzando su lucha por la justicia mientras Tyrone permanece atrapado tras las rejas, su destino sellado por las palabras de aquellos que habían jurado proteger y servir. Martha se sentó en la mesa de la cocina, sus dedos agarraban su teléfono mientras miraba la pantalla desplazándose por los mensajes y comentarios que inundaban su último video. Su rostro estaba surcado por el cansancio, pero sus ojos ardían con una feroz determinación. Había subido un video describiendo el arresto de su hijo, las mentiras en el informe policial y las lesiones que Tyrone había sufrido. Era una súplica de ayuda, un grito desesperado para cualquiera que escuchara. No esperaba que llegara lejos, pero ahora miles de personas lo habían visto. Los comentarios llegaban de todos los rincones, algunos expresando incredulidad, otros ofreciendo apoyo. Extraños de diferentes estados compartían su propia historia de acoso policial y arrestos injustos. Era como si se hubiera abierto una compuerta revelando un torrente de sufrimiento oculto, pero en medio del aliento también había mensajes de odio acusando a Martha de mentir, de tratar de difamar a los buenos oficiales. Trató de no dejar que esas palabras la lastimaran, pero dolieron como sal en una herida abierta. Un golpe en la puerta la sacó de la pantalla. La abrió y encontró a una mujer joven parada allí agarrando un micrófono. Un equipo de cámara detrás de ella. Señora Johnson, soy de Channel 12 News. Vimos su video y nos gustaría escuchar su historia. Martha dudó. La enormidad del momento la golpeó de repente, pero asintió y se hizo a un lado permitiendo que la reportera entrara a su pequeña sala de estar. Se instalaron rápidamente y pronto las cámaras estaban grabando. Martha respiró profundamente mientras se enfrentaba a la lente, sabiendo que esta podría ser su única oportunidad de salvar a su hijo. Habló de Tyrone, de cómo había sido un buen estudiante, de cómo trabajaba turnos largos para ayudar con las facturas, y de cómo nunca había tenido problemas con la ley. Luego describió la noche del arresto, de cómo la policía lo había golpeado sin sentido e inventado una historia para justificar su violencia. Su voz se quebró, pero siguió adelante, decidida a ser escuchada. No estoy haciendo esto solo por mi hijo, dijo con las manos temblorosas mientras agarraba el apoyabrazos de su silla. Estoy haciendo esto por cada madre que ha pasado por lo que yo estoy pasando. Por cada familia que ha perdido a alguien debido a las mentiras y el odio. Merecemos algo mejor que esto. Mi hijo merece algo mejor. La entrevista se emitió esa noche y la respuesta fue inmediata. Personas de toda la ciudad y más allá comenzaron a compartir el material difundiéndolo en las redes sociales con hashtags exigiendo justicia para Tyrone. No pasó mucho tiempo antes de que la historia llegara a oídos de activistas locales que invitaron a Martha a hablar en una manifestación. Organizado frente a la estación de policía al día siguiente, se paró frente a una multitud creciente, sosteniendo un micrófono con manos temblorosas. Las caras la miraban fijamente, un mar de extraños que habían venido a escucharla hablar. Algunos de ellos sostenían carteles con el nombre de Tyrone, mientras otros cantaban por justicia. Sus voces se elevaban en un coro desafiante. El corazón de Martha latía con fuerza en su pecho, pero ella sacó fuerza de su presencia. Esto no se trata solo de un arresto. Se trata de un sistema que nos ha fallado una y otra vez, dijo su voz ganando fuerza con cada palabra. Pensaron que podían silenciarnos, que podían hacer desaparecer a mi hijo, pero no iremos a ninguna parte, seguiremos luchando hasta que nos escuchen. La multitud rugió en respuesta, sus vítores resonando en los edificios que rodeaban la estación de policía. Por primera vez desde que la pesadilla había comenzado, Martha sintió un rayo de esperanza. Ya no estaba sola en su lucha, había otros que le creían, otros que querían ver justicia hecha. Mientras la manifestación continuaba, vio caras familiares entre la multitud de The Crow, viejos vecinos, amigos, incluso algunos ex colegas que habían venido a apoyarla, pero también había caras nuevas, jóvenes, gente, estudiantes, activistas de otras ciudades. Entre ellos, había un hombre alto con una chaqueta de cuero gastada, sosteniendo un cartel que decía justicia para Tyrone. Se acercó a ella después de su discurso, su expresión seria. Mi nombre es Isaiah, soy de la Red de Defensa Comunitaria, hemos estado lidiando con casos de mala conducta policial durante años, dijo entregándole una tarjeta de presentación. Vi su video, queremos ayudarla a usted y a su hijo, señora Johnson, tenemos recursos, Legal Connections, y no tenemos miedo de enfrentar al departamento de policía. Martha agarró la tarjeta, apenas pudo contener las lágrimas. Gracias, no sé qué más decir. No tienes que decir nada, solo debes saber que no estás sola, respondió Isaiah con una mirada determinada. Nos vamos a asegurar de que todos escucha lo que le pasó a Tyrone en los días
Siguientes el impulso creció. La red de defensa comunitaria ayudó a amplificar su voz organizando más protestas presionando por una investigación completa sobre el arresto. La conectaron con abogados de derechos civiles, personas que habían librado batallas similares antes y sabía cómo navegar por el laberinto de lagunas legales que la policía solía usar para proteger a los suyos. Mientras tanto, dentro de su celda, Tyrone escuchó rumores del creciente movimiento. Afuera no había visto a su madre desde la noche de su arresto y el aislamiento era sofocante, pero una mañana un guardia arrojó un periódico arrugado a través de los barrotes, y la respiración de Tyrone se quedó atrapada en su garganta cuando vio su propia cara en la portada local. Madre lucha por la justicia después del brutal arresto de su hijo. El titular decía había una foto de Martha en la manifestación, su rostro decidido sosteniendo un cartel que decía no seremos silenciados. Por primera vez en días Tyrone sintió un destello de esperanza. Sabía que su madre nunca se daría por vencida con él, pero ahora no era solo ella, había gente ahí afuera, extraños, que le creían, quienes estaban dispuestos a defenderlo. Era una pequeña luz en la oscuridad, pero fue suficiente para mantenerlo en marcha. Pero el departamento de policía no estaba dispuesto a dar marcha atrás. A medida que aumentaba la presión, lanzaron un contraataque tratando de desacreditar a Martha en el movimiento, desenterraron viejos registros, torcieron la narrativa para pintar a Tyrone como un joven con problemas, alguien que siempre había sido un problema. Celebraron conferencias de prensa enmarcando a sí mismos como víctimas de una campaña de desprestigio, insistiendo en que habían cumplido con su deber de proteger a la comunidad. La guerra narrativa se intensificó, pero Martha y sus partidarios se negaron a dar marcha atrás, continuaron reuniendo testimonios de otras víctimas de la brutalidad policial, construyendo un caso que era imposible de ignorar. Las voces de la comunidad se hicieron más fuertes ahogando las mentiras, y el departamento de policía se encontró a la defensiva por primera vez. Martha sabía que la lucha estaba lejos de terminar, sabía que la policía intentaría todos los trucos del libro para silenciarla, para hacer que el público dudara de su historia, pero también sabía que no podía darse el lujo de detenerse, no ahora, no cuando la libertad de Tyrone estaba en juego. El capítulo termina con Martha de pie, frente a la multitud en otra manifestación. El peso de sus palabras resonaba en el aire mientras juraba seguir luchando hasta que se supiera la verdad. La sala del tribunal estaba repleta de espectadores, periodistas y curiosos que esperaban que comenzara la audiencia. La atmósfera vibraba con anticipación, el aire estaba cargado de tensión. Martha se sentó en la primera fila, sus manos apretadas con fuerza, su corazón acelerado mientras miraba la silla vacía de los acusados, donde su hijo pronto se sentaría a su derecha. Isaías estaba sentado con una mirada determinada en su rostro, una pila de documentos frente a él, evidencia que esperaban que cambiara el rumbo. Habían pasado semanas desde que el movimiento por Tyrone había despegado y la presión sobre el departamento de policía solo había crecido ahora que el caso finalmente había llegado a la sala del tribunal y la verdad se pondría a prueba. El abogado de Tyrone, una experimentada abogada de derechos civiles llamada Miss Carter, había pasado incontables horas revisando los registros policiales en busca de inconsistencias en las historias de los oficiales. Las puertas en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron y Tyrone fue llevado con las muñecas todavía esposadas. Parecía más delgadas, más pálidas, las marcas de la paliza aún visibles en su rostro, pero cuando vio a su madre, un destello de esperanza cruzó sus ojos y logró esbozar una débil sonrisa. Martha luchó contra las lágrimas recordándose a sí misma que debía mantenerse fuerte por Tyrone, por su familia y por todas las demás personas que habían sido agraviadas. Cuando comenzaron los procedimientos, el juez llamó al primer testigo, el oficial Reynolds, el hombre que había escrito el informe falso, subió al estrado, su rostro cuidadosamente compuesto, pero había un dejo de inquietud en sus ojos. Juró decir la verdad, y luego se lanzó a la misma historia inventada que había contado desde la noche del arresto. Tyrone se había resistido, había tratado de atacarlos, no les había dejado otra opción que someterlo. Martha apretó los dientes mientras escuchaba la ira ardiendo dentro de ella, pero la señorita Carter estaba lista. Se puso de pie, su voz clara y tranquila. Oficial Reynolds, ¿puede explicar por qué no hay lesiones documentadas en su informe médico o en el de su compañero a pesar de sus afirmaciones de haber sido atacado? Reynolds vaciló mirando a los otros oficiales sentados al fondo de la sala en busca de apoyo. Es posible que las lesiones fueran menores, no requerían documentación. La señorita Carter asintió como si esperara esta respuesta. Le entregó una hoja de papel al juez y al jurado. Esta es una copia de los registros de visitas a la sala de emergencias de la noche en cuestión. Tyrone Johnson sufrió una costilla rota, múltiples contusiones y una conmoción cerebral. ¿Puede explicar cómo un hombre con tales lesiones podría haber representado una amenaza para dos oficiales completamente armados?
Reynolds se movió incómodo, su actitud confiada, mirada quebrada, estaba oscuro y las cosas se salieron de control, se resistió, y tuvimos que usar la fuerza, o tal vez oficial, usó la fuerza porque sabía que podía salirse con la suya. La señorita Carter respondió con la voz en aumento, tal vez pensó que nadie cuestionaría su versión de los hechos. El rostro de Reynolds se refinó pero permaneció en silencio. Señorita Carter aprovechó la oportunidad para insistir y revelar discrepancias en el informe policial, señalando cómo se habían cambiado u omitido ciertos detalles para retratar a Tyrone como el agresor. El jurado observó atentamente y los murmullos resonaron en la sala del tribunal a medida que salía a la luz cada nueva prueba. Luego, la señorita Carter llamó a su siguiente testigo, un hombre que se había presentado unos días antes, un residente local que había estado paseando a su perro cerca de la escena del arresto. Subió al estrado nervioso, pero habló claramente mientras describía lo que había visto esa noche. Escuché gritos, así que me acerqué para ver qué estaba pasando. Vi a los oficiales sacando a Tyrone del auto. No estaba luchando contra ellos. Siguió diciendo que no se resistía, pero siguieron golpeándolo. El testigo dijo que su voz temblaba levemente. Pensé en grabarlo, pero tenía miedo. Lamento no haber hecho más. El corazón de Martha se hinchó de gratitud por el coraje de este hombre. Su testimonio fue una pieza crucial del rompecabezas. Desafiando la narrativa del oficial frente al jurado, podía ver las expresiones de los oficiales en la parte trasera del auto. La sala cambió de lugar, la ira, la frustración y un dejo de pánico, las grietas en su historia. Se estaban agrandando y ellos lo sabían, pero el punto de inflexión llegó cuando la señorita Carter reveló la última pieza de evidencia, una serie de memorandos internos de la policía que Isaiah había logrado obtener a través de un denunciante. Los memorandos detallaban quejas de fuerza excesiva presentadas contra el oficial Reynolds y su compañero en arrestos anteriores, quejas que habían sido desestimadas silenciosamente por sus superiores. La señorita Carter presentó los memorandos al tribunal sosteniendo una copia para que cualquiera la viera. No es la primera vez que estos oficiales han sido acusados de usar fuerza excesiva, es simplemente la primera vez que los atrapan. La sala del tribunal estalló en murmullos, la prensa se apresuró a capturar cada palabra, el juez golpeó su martillo pidiendo orden, pero el daño ya estaba hecho, la fachada de integridad del departamento de policía se estaba desmoronando, y no pudieron contener las consecuencias. El abogado de Reynolds intentó objetar, pero estaba claro que la marea había cambiado. El juez permitió que la evidencia se mantuviera y la señorita Carter concluyó su contrainterrogatorio con una última pregunta cortante. ¿No es cierto, oficial Reynolds, usted y su compañero agredieron a un hombre inocente y mintieron para encubrirlo? Reynolds abrió la boca pero no salieron palabras. Miró a su compañero, que parecía igualmente aturdido. Luego, ante las frías miradas de desaprobación del jurado, se dio cuenta de que la red de seguridad de impunidad que siempre lo había protegido había desaparecido. Por primera vez, sintió el peso de sus acciones presionándolo. Al día siguiente, la sala del tribunal se llenó de nuevo, pero esta vez la atmósfera era diferente. El departamento de policía, al sentir que ya no podían protegerse, les había dado la espalda a los oficiales, distanciándose del escándalo para salvar las apariencias. Los oficiales se quedaron solos para enfrentar las consecuencias de sus acciones. En un giro sorprendente, Reynolds subió al estrado nuevamente, pero esta vez su comportamiento era diferente. Ya no desafiante sino resignado, con voz temblorosa, confesó las mentiras del informe admitiendo que él y su compañero habían usado fuerza excesiva contra Tyrone sin causa. Trató de justificar sus acciones, pero estaba claro que esperaba clemencia admitiendo la verdad. Martha escuchó sus palabras, sus manos temblaban con una mezcla de alivio y enojo. Fue una victoria, pero tuvo un precio: el dolor de Tyrone, el miedo con el que habían vivido durante semanas, la confianza que se había destrozado cuando miró a su hijo. Pudo ver el precio que le había cobrado, el peso de la injusticia que casi lo había aplastado. El capítulo termina con el juez anunciando que el juicio continuaría con los oficiales enfrentando cargos de agresión y falsificación de evidencia. Tyrone y su familia tendrían su día en la corte, pero Martha sabía que este era solo el comienzo de una larga batalla por la verdadera responsabilidad, y el cambio. La sala del tribunal estaba en silencio mientras el juez se aclaraba la garganta, su voz resonaba a través de la cámara. Tyrone se sentó junto a la señorita Carter, tratando de calmar su respiración mientras Martha agarraba el brazo de Isaiah. El corazón le aceleró el pulso. Este momento fue la culminación de todo por lo que habían luchado, las mentiras, el dolor y los meses de lucha, pero a pesar de la gravedad del momento, había un rayo de esperanza en el aire, una sensación de que la situación había cambiado. Después de revisar las pruebas y los testimonios de los testigos, el juez comenzó con un tono pesado por el peso de su decisión. Está claro que se produjo una mala conducta grave durante el arresto de Tyrone Johnson. Este tribunal declara culpables a los oficiales Reynolds y Harris de agresión,
falsificación de pruebas y violación de los derechos civiles del acusado. Jadeos llenaron la habitación seguidos de una oleada de murmullos, mientras los periodistas garabateaban furiosamente en sus cuadernos. Los oficiales se sentaron en su mesa, sus rostros pálidos y demacrados, ya no estaban protegidos por el escudo de la placa. Por primera vez se les hacía responsables de sus acciones, y la comprensión atravesó su fachada arrogante. Tyrone sintió que se le cortaba la respiración, las palabras se hundían como un salvavidas. Miró a su madre, vio las lágrimas corriendo por sus mejillas, la alegría y el alivio se mezclaban con el dolor que ambos habían soportado. Martha se cubrió la boca luchando por contener el sollozo que le desgarró el pecho. Después de todas las noches llenas de miedo e incertidumbre, la justicia finalmente había prevalecido mientras los oficiales eran escoltados fuera de la sala del tribunal esposados. Una pequeña cortina se levantó de la multitud de partidarios reunidos. Afuera, la gente sostenía carteles coreando el nombre de Tyrone, celebrando el raro momento de victoria contra un sistema que había parecido intocable durante mucho tiempo. Las cámaras destellaban capturando cada momento, cada lágrima, cada sonrisa, pero dentro de la sala del tribunal la atmósfera era más sombría. La señorita Carter se volvió hacia Tyrone y le ofreció una sonrisa tensa pero genuina. Esta es una victoria, Tyrone, pero recuerda que la lucha no ha terminado, todavía queda un largo camino por recorrer. Tyrone asintió entendiendo el peso de sus palabras. Las cicatrices en su cuerpo y el trauma que llevaba dentro no se desvanecerían fácilmente, pero por primera vez desde esa fatídica noche sintió que podía respirar. De nuevo, como si lo hubieran sacado del borde de una oscuridad que casi lo había apedreado. Martha tomó sus manos apretándolas con fuerza como si tuviera miedo de soltar. Estoy tan orgullosa de ti, nena, susurró su voz cargada de emoción. Lo superamos. Vamos a superar el resto. También la abrazó fuerte, sintiendo la calidez de su abrazo, un marcado contraste con la frialdad que había soportado en la celda. Sabía que sus vidas nunca serían las mismas, se había perdido demasiado roto, pero juntos habían encontrado una manera de seguir adelante incluso cuando el mundo había tratado de aplastarlos afuera. La escena era caótica mientras los reporteros se apresuraban a entrevistar a los jugadores clave en el caso. Martha se encontró rodeada de micrófonos y cámaras, pero esta vez habló con una fuerza que la sorprendió incluso a ella. Esto no se trata solo de mi hijo, les dijo. Su voz se transmitió a la multitud. Esto se trata de todos nosotros, cada familia que ha sufrido en silencio, cada vida que ha sido destrozada por mentiras y violencia. Nosotros tenemos que hacerlos responsables, no solo hoy, sino todos los días hasta que el sistema cambie. Sus palabras se difundieron rápidamente por las redes sociales, llegando mucho más allá del pequeño pueblo donde todo había comenzado. El movimiento que había comenzado con la desesperada súplica de justicia de una madre, ahora tenía vida propia, inspirando a otros a presentarse con sus propias historias, exigiendo responsabilidad y cambio en sus propias comunidades. Para Tyrone, las semanas que siguieron fueron un borrón de entrevistas, reuniones con activistas y charlas. Se encontró de pie ante multitudes compartiendo su historia con una mezcla de miedo y determinación. No era fácil. Cada vez que hablaba tuvo que revivir la peor noche de su vida para sentir el frío mordisco de las esposas, el dolor abrasador de la porra, pero lo hizo porque sabía que su historia podría marcar la diferencia. Una noche después de una manifestación particularmente emotiva, se sentó con Martha e Isaiah en su pequeña sala de estar reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Tyrone miró las cicatrices que aún marcaban sus brazos, recordatorios del dolor que había soportado, pero también de la fuerza que había encontrado. Se volvió hacia su madre viendo las líneas de agotamiento grabadas en su rostro, pero también el feroz orgullo en sus ojos. ¿Crees que esto realmente va a cambiar algo?, preguntó, su voz tranquila, casi insegura. Martha tomó su mano, su agarre firme. Ya hemos cambiado las cosas, Tyrone, tal vez no el mundo entero, pero lo suficiente para hacer una diferencia, lo suficiente para mostrarle a la gente que no tienen que permanecer en silencio. Isaiah asintió con la cabeza, inclinándose hacia adelante en su silla. Pensarán dos veces antes de intentar barrer otro caso como este bajo la alfombra, y eso es un comienzo. Tyrone miró por la ventana donde los últimos rayos del sol poniente arrojaban un cálido resplandor sobre las calles. Por primera vez se permitió creer que un futuro mejor era posible. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría reveses, que el cambio no llegaría de la noche a la mañana, pero también sabía que ya no estaba solo. A medida que los días se convertían en semanas, el caso seguía siendo noticia, provocando debates sobre la reforma policial y la rendición de cuentas. Los líderes locales comenzaron a discutir nuevas políticas, y los oficiales involucrados enfrentaron tiempo en prisión por sus acciones. El departamento de policía, una vez desafiante, ahora estaba bajo escrutinio federal, con llamados a un nuevo liderazgo y reformas que apuntan para evitar que otro caso como el de Tyrone vuelva a suceder. Al final, Tyrone y su madre se encontraron en el centro de un movimiento que había crecido mucho más allá de su pequeña ciudad. Se habían enfrentado a la oscuridad juntos, y aunque las cicatrices nunca sanarían por completo, habían encontrado algo más fuerte que el miedo. Espero que la historia termine con Tyrone de pie, frente a una multitud en una manifestación en una ciudad vecina, con su madre a su lado, mientras lideran a la multitud en un canto por la justicia. Los ecos de sus voces llenan el aire, una promesa de que su lucha está lejos de terminar, pero que la enfrentarán juntos.
La historia de Tyrone muestra cómo la lucha de un hombre y su familia puede cambiar un sistema completo, pero no termina después de todo por cada palabra de verdad, por cada paso hacia la justicia. Hay quienes no tienen miedo de hablar. ¿Qué piensas de lo que pasó? ¿Crees que tales cambios son posibles en la vida real? Escribe tu opinión en los comentarios, es importante para mí saber lo que piensas. Si te gustó esta historia, asegúrate de darle me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Tu apoyo ayuda a contar aún más historias que son importantes de escuchar, y no olvides hacer clic en la campana para ser el primero en enterarte de los nuevos lanzamientos. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.